En este vídeo te voy a enseñar cómo la cadera puede propulsarte más que los brazos y las piernas, haciéndote nadar con hasta un 70% menos de esfuerzo. Si eres de los que crees que el motor principal de la natación son los brazos, necesitas quedarte hasta el final y tendrás los conocimientos que transformarán tu natación a un nivel muy superior. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. En casi todos los deportes donde necesitamos potencia, la sacamos de la cadera. Lo podemos ver en un golpeo de un boxeador, en un swing de golf, en una patada de artes marciales, en el esquí de fondo, en un bateo de béisbol y en muchos más. Si sabes más deportes donde hay una alta exigencia del movimiento de la cadera, dejadme en los comentarios. En la natación tradicional, el enfoque para un mejor rendimiento está obsoleto porque está basado en la fuerza de brazos y piernas moviéndose de manera independiente. Imaginad que los brazos tienen que funcionar como las palas de una hélice y el motor que las hace girar es la cadera. La potencia para propulsarnos tiene que salir del centro de nuestro cuerpo, igual que en los deportes que he comentado antes. Seguro que conoces a más de un nadador que tiene una técnica aparentemente mala, pero que nada súper rápido. Algo no termina de encajar, ¿verdad? Pero no te preocupes. A continuación, sabrás qué hacen nadadores como este. Pero antes de revelar los secretos de la natación, suscríbete al canal porque nadie te lo sabrá explicar como yo. Te estarás preguntando, ¿pero cómo lo hago, Rafa? Para lograr una correcta propulsión desde la cadera en el estilo libre, primero hay que entender cómo funciona. Mucha atención ahora porque voy a ilustrar de la mejor manera posible. Utilizaré esta goma para representar la cadena de músculos que hay entre mis brazos, mis escápulas, mis dorsales, mis glúteos y mis piernas. En la natación tradicional, los movimientos de brazos y piernas suelen ser independientes. Movemos brazos, piernas muy rápidamente y no hay una tensión elástica en esta cadena de músculos. Cuando conseguimos propulsar desde la cadera, los movimientos son asistidos por la cadera. La entrada está asistida por la cadera. Estos músculos, cuando mi dorsal se estira en el momento del recobro, esta cadena de músculos se queda estirada por aquí y cuando entro en el agua, entro con la cadera, con todo el cuerpo, proyectando todo el peso hacia adelante. Y lo mismo ocurre en el momento del agarre. Cuando estoy haciendo esta entrada asistida por la cadera, también lo que rota, lo que hace la parte principal del agarre es la cadera. La cadera está asistiendo el movimiento del brazo hacia atrás. No soy yo que empujo el agua, porque en el momento que pensamos en mover los brazos, lo que estamos haciendo es perder esta conexión. Si esperamos que la cadera nos diga cuándo movernos, es cuando hacemos una propulsión eficiente. Se asisten mutuamente los movimientos y nos propulsa hacia adelante. Un error muy típico es que los brazos manden en el movimiento de la propulsión. El brazo sale antes de que la cadera haya rotado. Por eso muchos nadadores suelen cruzar los brazos por delante, remar por debajo del cuerpo, romper la línea media del cuerpo, porque en el momento de esta asistencia, la cadera gira después del movimiento de los brazos. Hay que intentar siempre mantener este brazo lo más estirado posible y esperar que la cadera diga cuando entramos y hacemos el cambio y así podemos remar por fuera. Igual que en un barco, nadie rema por debajo de un barco, remamos siempre por fuera del barco. Aquí nuestro cuerpo está bien colocado, hidrodinámico, bien alineado y esta remada, este agarre se hace por fuera de la línea media del cuerpo porque mi cadera ha girado en el momento correcto. Si yo muevo mis brazos antes de haber girado la cadera, estaré haciendo un mal movimiento, un movimiento independiente. Los brazos trabajan haciendo fuerza porque no tienen la asistencia de la cadera, ni en la entrada ni en el agarre. Aquí tenéis un vídeo que os ayudará a entender la coordinación y la sincronización de la entrada, de la cadera, del agarre y de la patada. En vídeos anteriores vimos que la natación está compuesta de equilibrio, hidrodinámica y propulsión.
Dentro de estos elementos tenemos 5 más, que sería la posición del cuerpo, el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas, la rotación del cuerpo y la respiración. Y en este vídeo acabamos de ver que necesitamos algo más, que son puntos de conexión. Pero este es tema para un próximo vídeo, y si no lo quieres perder, suscríbete al canal con la campanita activada. Y recuerda que las dudas las contestaré en los comentarios, porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.